Bienvenidos al 10º episodio de The Special Ones. Hoy tenemos como invitado a Charles, alumno del Máster de Management de IE University y exalumno de la ESCP de París. I think I'm a special one. Bienvenido, Charles. Eres el 10º de Special Ones. ¿Cómo estás? Un gran honor, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy Primer alumno... Bueno, no es el primer alumno internacional que tenemos en No, MS Academy. hemos Ya tenido un más. De par. hecho, él viene a través de otra alumna de Daphne, Sí, que del fue la SP. que te recomendó. Y bueno, pero él lleva mucho tiempo desde 2021, si no Por me ahí, equivoco, sí. con nosotros. Ajá. en MS Correcto. Academy. Preséntate un poco. ¿Cómo surge esta relación tuya con MS Academy? Bueno, pues como platicaba Manu, me recomendó una amiga que era también compañera mía en el SSP y que tenía muy buenas relaciones con él, y entonces de ahí empezamos a tomar clases con Manu. Primero era más de finanzas Sí, y de contabilidad, y nada, de ahí hasta cuando me fui a Berlín, porque el tercer año del SSP era en Berlín, nos continuamos a ver online para hacer unas tareas y todo, y naturalmente cuando me volví al IE, pues las asignaturas que tenía sonaban mucho con la academia, y entonces otra vez me puse en contacto con Manu y también ahí con otros profesores, y nada, pues ya vamos 4 años tomando clases con la academia y todo bien, todo muy bien. él, como verás, es francés, pero habla un español Perfecto. con Habla mejor que yo. algún deje hispanoamericano, lo de Sí, platicar, platicamos. porque ahora nos comentará un poco qué relación y cómo ha aprendido el español, pero vamos, fluidez perfecta. No, absolutamente. Y por lo que veo, una experiencia internacional brutal, ¿no? Porque has estado en varios países estudiando tú. Sí, bueno, en el SSP es un curso de 3 años y cada año te mueves de ciudad en ciudad. Tienes variantes selecciones, pero yo lo que hice fue París, primer año, aquí, segundo año y tercer año en Berlín. Y luego ya entonces regresé aquí a Madrid, perdón, porque es lo que más me gustó y porque también la oportunidad de ir a una universidad como IE, pues era muy grande, y entonces me volví muy feliz de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia en la SCP? Muy bien, difícil un poco moverse cada año, porque, bueno, se dice que es un año, pero con las prácticas te quedas 7 meses en el lugar, entonces es difícil cada vez moverte y pasarte el verano intentando buscar pisos, pero no, fue muy enriquecedor tener esa experiencia al internacional, también con unos alumnos que vienen de toda Europa y de todo el mundo, entonces también muy enriquecedor a ese nivel. Y no, me la pasé muy bien y me ayudó mucho para entrar luego al IE, muy feliz de Cuéntanos sí. un poco, ¿qué elegiste estudiar en SCP? ¿Cuántos años eran? ¿Cómo se distribuían en el tiempo y en los lugares en los que has estado? Entonces, yo hice Management, que es gestión, y eran 3 años, y el primer año era en París, el segundo en Madrid, el tercero en Berlín, y además de eso tienes que hacer 6 meses de experiencia laboral, entonces con prácticas, y tú decides cómo lo quieres dividir, pero lo que sí es que tú tienes que tener al menos 6 meses de experiencia en los 3 años que vas a estar ahí. Y entonces fue mi primera elección cuando yo acabé el liceo de ir ahí, y cuando me aceptaron pues no dudé mucho, o sea, solo fui y estuvo muy interesante la cosa, y después bueno, llegué al IE. ¿En qué sector elegiste las prácticas? Las prácticas hice yo, una práctica en el segundo año la hice en París, en una empresa que vende zapatos para trajes, entonces todo moda para hombres y cinturas, pero muy basado en zapatos, vamos. Y la mitad consistía en ventas, que yo estaba en las tiendas vendiendo, y la otra mitad era más en las oficinas, y entonces hice un poco de marketing, un poco de aspecto legal, también un poco de franquicias, franquicias. ¿no? Para intentar pues, un poco desarrollar la empresa al internacional. Era muy interesante porque tenía mitad en el terreno, vamos a decir, ¿no? Con las ventas, y mitad en las oficinas. Como era una empresa muy pequeña, pues tenía oportunidad de tocar un poco a todo, y entonces estuvo muy enriquecedor toda la experiencia. Y la segunda fue una empresa que se llama Alstom, que se ocupa de trenes, y ahí era un poquito más técnico, un poquito más basado en análisis de datos, análisis de mercado,
Entonces todo eso me dio la oportunidad de estar muy bien equipado para llegar a IE después. ¿Y al IE? ¿Por qué llegas al IE? Pues tenía dos opciones. Tenía la opción de continuar en la escuela SSP en la que estaba en el bachelor y entrar en el IE. Y bueno, jugó mucho la experiencia que tuve aquí en Madrid, que fue muy buena, porque bueno, es una ciudad muy bonita para estudiar. Y también después de 3 años en una institución te da envidia de hacer un poquito de cambio, ¿no? Total. Y el programa y toda la reputación que tiene el IE aquí es muy buena, y entonces te da, en las entrevistas que pasé entre el SP y el IE, yo sentía que en el IE de verdad te daban la envidia de ir, ¿sabes? O sea, era como si los entrevistabas a ellos también. Entonces se notaba más que le hacían ilusiones a ellos de tenerte a ti, y que te valorizaban más como estudiante. Claro. Entonces, a mí me sentí muy bien en la entrevista, y creo que luego es una cosa que te viene, ¿no?, de corazón un poco, ¿no? Y sentí más la envidia de ellos de tenerme a mí, entonces naturalmente se hizo la cosa. ¿Y cómo fue el proceso para entrar en el IE? ¿Fue complicado? ¿Qué fases tenía? Bueno, siempre es un periodo un poco estresante, porque estás un poco definiendo tu futuro, entonces todo es muy estresante, pero la verdad es que el sitio web está muy bien hecho y cada paso está muy bien explicado. Tienes muchísimos contactos que te ayudan para si tienes cualquier pregunta, y el primer paso básico es entrar todas las informaciones personales, currículum, letra de motivación, letra de recomendación y diferentes preguntas que te hacen a ti. Y luego toca pasar lo que se le llama el IE-GAT, que es como el tipo de GMAT pero que hacen al IE, y que es un examen que dura 2 horas. Lo puedes hacer en línea, pero también lo puedes hacer en presencial, y donde te dan como business cases, ¿no?, que hacer, y un poco de simulaciones, ejercicios de lógica, ejercicios de memoria también. Y bueno, tienes un tiempo limitado y tienes varias preguntas que tienes que responder. Y de ahí, si hiciste bien en el examen, te dan una respuesta para hacer una entrevista, y de ahí haces la entrevista y luego te dan la respuesta a ver si sí o no pasaste al IE, y de ahí todo va muy rápido, la verdad. ¿Y por qué? Porque me gustaba mucho la estructura del programa, que son 2 semestres, ¿no? Sí. Son 2 semestres que tienes en común, con materias como finanzas, contabilidad, tienes estrategia, tienes marketing, tienes supply chain, economía, muchas cosas, y luego tienes ya una especialidad, un term de especialidad o te toca finanza, te toca estrategia, te toca data analytics también, marketing y digital business, creo. Son un montón de asignaturas Sí, súper tienes interesantes. Muy variadas. Tienes muchísimas opciones, entonces puedes elegir lo que más te guste, y te explican muy bien cómo funciona la cosa, por qué tienes que elegir una según tu perfil o no. Yo hice finanza y la verdad es que yo no pensaba ser alguien muy de finanzas, ¿no? Y me gustó muchísimo también ese term. Y no, lo que me gustaba es lo cerca que estás de los profesores, que son unas clases de 40 a 50 alumnos. Te cambia muchísimo de pasar de 40 a 50 alumnos a anfitriones de 300 personas, donde te da pena preguntarles las dudas que tienes a los profesores. Y la experiencia que tuve yo es que estás muy cerca de los profesores, están muy a la escucha, y también valorizan muchísimo la participación, que 10 a 20% de tu nota es basada en la participación. ¿En clase? Sí. Qué bueno. Al principio te da miedo, te da un poco fastidio, porque ¿por qué tengo que participar si yo vengo a aprender, ¿no? Y luego te das cuenta por qué. Porque el IE lo que creo que hacen es poner este énfasis en la participación para que las clases estén activas, y lo más participas, lo más conoces a la gente, y lo mejor se lleva una clase, lo mejor es la experiencia que vas a tener en general. Claro. Y eso es una cosa que a mí me gustó muchísimo, la cercanía que tenía con la gente,
y también con los profesores, que me permitió aprender mucho. Total, al final que participes en clase, que preguntes, que te intereses, hablan más de ti que Sí. incluso cualquier examen que puedas hacer. Y tiene mucho que ver, como dice Charles, con la metodología que tiene en el IE, que fomenta mucho la participación Claro. y que tú tomes iniciativa, no que seas un mero receptor de No, teoría y de mensajes, sino que tú también aportes a la clase. ¿Hiciste Management e International Relations enfocado a algo que tú querías hacer posteriormente o porque no tenías muy claro y quisiste coger un campo amplio? No, yo sabía que quería hacer management primero y luego pues tener la oportunidad de hacer una doble maestría en 1 año y medio, tener 2 maestras con 18 meses de estudio es una oportunidad muy grande, ¿no? Entonces pues de ahí me fui buscando las diferentes oportunidades que tenía y lo de relaciones internacionales me daba la oportunidad de hacer una carrera un poquito más diplomática, Ajá. que era lo que tenía en mente en aquel momento, orientarme con una carrera un poquito más de relaciones internacionales de diferentes organizaciones internacionales, pero después de 1 año y medio, como les platicaba ya, lo que más me gustó fue el management, entonces estoy más aplicando ahora a trabajos del sector privado más que sector público, porque es lo que a mí me apasiona más, la verdad. Pero las dos experiencias fueron muy diferentes, pero muy enriquecedoras en general. Qué bueno. Otra persona enfocada que viene del IE, Sí, enfocada sí, al sector privado. Confirma Sí. nuestra, es que el otro día tuvimos una teoría con un Con exalumno, con Quique Lastras, que es dueño ahora de una marca que se llama Fampier, de que la gran mayoría de los alumnos del IE siempre enfocan después todo esto al sector privado, el sector público. Sí, hay muy pocos casos de personas que acaben queriendo salir al sector público y cuando salen muchas veces es algo a lo que tú habías hecho mención. Sí, Diplomacia, relaciones internacionales, no necesariamente un puesto en la administración española, sino en organismos supranacionales. bueno, también hay que darse cuenta que el IE es muy internacional, ¿no? Entonces españoles obviamente hay, pero no de todo. Y generalmente a la gente le gustan mucho las experiencias que han tenido aquí, se quieren quedar, Claro. pero no siendo español, difícil, ¿no? Difícil encontrar un trabajo en el sector público cuando tú no eres español, o en gobiernos al menos. Sí. Y entonces, pues, la gente también, no todo el mundo habla español, porque las clases son en inglés. Tienes una sección en bilingüe, en las que solo tienes las clases en español, Sí. y luego ya cuando te llega el tercer semestre de especialización, ya te ponen todo el mundo en las mismas clases, entonces las clases ya las tienes solo en inglés. Pero entonces no toda la gente habla español, y encontrar trabajo en el sector público cuando no hablas español es un poquito más Es complicado, complicado. pienso yo. Qué bueno. Hay mucho francés también en el IE, si no me equivoco. Creo que es la segunda nacionalidad más representada en el conjunto del IE, o al menos era hace un par de años, era así. ¿Tú te relacionabas más con gente de Francia también o aprovechabas para relacionarte con gente de todo el mundo? Pues yo creo que tuve una experiencia un poquito diferente. Sé que en el En el undergraduate, undergraduate. Yo, muchísimos franceses. en el undergraduate creo que es la segunda nacionalidad. Sí, después de los eso no dudo, españoles. muchísimos franceses. También lo que pasa es que yo empecé en enero. Generalmente los franceses cuando empiezan otra cosa es en septiembre, es con el año Sí. escolar. Entonces que eso jugó en el hecho de que yo en mi programa no habían tantos franceses. Italianos, muchísimos. Muchísimos. Entonces yo con los pocos que había sí me llevé bien, pero con italianos mucho, porque era como casi un cuarto de la clase que eran italianos. Pero sí te creo con esa estadística, porque sé que cuando yo voy a la Torre solo veo a franceses casi. En el grado seguro, en Sí. el máster, en todos los másteres en el management, no sé exactamente cómo será Muy la diverso. proporción, pero en el Latinos luego también. también había... Pero franceses no tanto como en el Bachelor. Y como universitario internacional de Francia, ¿qué es lo que más te llama la atención en Madrid? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, diferentes cosas. Primero tienes que desarrollar ese trabajo en esa adaptación multicultural, ¿no? Porque lo que hacen a propósito es ponerte en grupo con personas de géneros diferentes, también background diferentes, gente que haya estudiado cosas diferentes y de también nacionalidades diferentes. Yo, en todo mi máster en el management, ni una vez me tocó con un francés. Joder. qué Entonces interesante eso. te tienes que adaptar al internacional y bueno, eso te ayuda muchísimo en la lengua, porque vas a hablar más español o más inglés, Seguro. o italiano a veces. Sí, porque, sí. ¿verdad?
¿Hablas italiano también? Un poco ya. Antes era escapado un Bellissima. Sí, bellísima. ¿Sabes que me di cuenta? Dije, ay, mira, ¿sabes? Eso es lo que me han hecho. Entrevista políglota. Eso es buenísimo. Claro. Eso es buenísimo. No, es una gran oportunidad para aprender más de nosotros también. Y porque no, toda nacionalidad trabaja de manera idéntica. Hay muchas gentes que trabajan de manera diferente. Franceses son muy cuadrados, quieren que las cosas estén así. Y hay gente que trabaja con menos presión, ¿no? Que usan trabajar con la cosa como llega, ¿no? Entonces aprendes muchísimo a cómo trabajar con gente de diferentes nacionalidades, con diferentes estilos también de trabajo. Y eso creo que es algo que me va a servir muchísimo para el mundo profesional. ¿Hay alguna nacionalidad que te haya resultado particularmente chocante cuando has trabajado con ellos o que su cultura te haya resultado muy diferente? La de Francia. No, bueno, es que yo estoy acostumbrado, ¿no? Hice toda mi educación antes de los estudios superiores en edificios franceses, entonces ya estoy acostumbrado. Lo que a mí no me ha sorprendido, pero me he dicho, vale, es diferente, fueron los de Estados Unidos, ¿no? Que bueno, como yo te dije antes, en el IE tienes las clases, tú no las eliges, o sea, te dicen qué es las clases, y luego estás en salones de 40 a 50. Pero allá en Estados Unidos, en la mayoría tú debes elegir a tus clases, tienes anfitriones de 200, 300 personas. Entonces se notaba mucho la diferencia en la manera en la que trabajan ellos. Son más independientes, que había gente que llegó y nunca había presentado. Wow. ¿Sabes? Que siempre estaban en anfitriones, tenías que ir a clases, midterms, final, y ya está. Pero en el IE no. En el IE tienes 30% que es presentación. Bueno, 30 es una... Sí, un a veces porcentaje. 30, y eso te tienes que lanzar a la piscina, ¿no? Estás obligado. Hablar delante de la gente. Al principio es un poquito... te hace un poco miedo, ¿no? Pero y ya cuando es tu 10ª presentación oral, ya tienes que... Y los americanos les costaba un poco más lanzarse a la piscina. Sí, pero es curioso porque yo tenía entendido que en allí no Estados hacían Unidos... muchos exámenes, ¿no? No, y que en Estados Unidos sí que tienen una Potencial. cultura de empezar a presentar y hablar en público desde mucho antes. Me sorprende eso. No todos... creo que hasta allá la cosa es diferente, ¿no? Claro, no puedes generalizar. Seguro. pero- Tienes enseñas privadas, enseñas públicas, y creo que cambia de una escuela a la otra. Pero yo sí sé que tuve amigos que no, pues les costaba un poco al principio, pero luego ya, como les dije, después de 5 ya sabes Ya que vas tienes para que, ¿no? Qué Y te obligan a presentar, que es una cosa buena, yo pienso. Pero, Claro. No hemos contado dónde estamos. Claro, Creo es que hay que que presentarlo un además poco. alguna vez hemos hecho referencia al IE y es que estamos en la calle Pedro de Valdivia, Total. perpendicular a Velázquez, Que haga un al plano. lado, claro, Samu, haz que un poco Samu plano nos y- Me enseñe cuenta un poco, Manu, qué es ese edificio. el edificio. Bueno, esto es el edificio de la Fundación SEPI y un poquito más allá lo que se ve es el edificio de Velázquez 130 y es uno de los edificios que tiene el IE para impartir clases, también hay aulas para estudiar. Y aquí es donde tú, Charles, has estado en toda esta manzana, ¿no? no, yo estaba en ese edificio que acabas de en ese. apuntar. De hecho, yo hice clases contigo en ese edificio. Ah, online. Hablabas de las diferentes Sí. salas para estudiar. Una de esas, cuando yo tenía clase con Manu, me decía, primera clase que hice, la hice allá. Me dijo, ¿estás en el IE, no? Y dije, sí, ¿cómo sabes? Es que él ya conocía... Sabías el fondo. Sí, ya conocía el fondo. Es que en la prehistoria, se lo comentaba antes a Gonzalo, en la prehistoria de MS Academy, la prehistoria es antes de la pandemia, porque antes de la Porque pandemia veas. las clases eran presenciales, yo me pasaba el día en Velázquez 130, los alumnos reservaban las aulas y entonces yo iba porque además tienes ahí la pizarra, tienes todos Sí. los rotuladores para dar Pantallas. explicaciones, pantallas efectivamente, y yo me pasaba los días desde la mañana hasta la noche impartiendo clase a alumnos del IE justo en ese edificio. Que está bastante guay, tiene su tienda, Fenomenal. como contabas tú, las clases, las aulas muy bien. Tú que has estado en el otro campus, en el nuevo campus, ¿no? ¿De la torre? Sí. La torre. Sí, para estudiar no. Pero has estado allí. Para diferentes ocasiones de eventos, sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Como alguien de fuera. Bueno, primero ese edificio es muy práctico. Eso es lo que a mí me gusta. Sí. Las clases son pequeñas y estás muy también cerca de los profesores, también es con eso. Y alquilar salas, muy fácil.
con una aplicación, le das clic y ya puedes alquilar muy fácilmente. Entonces, lo que a mí me cambiaba, por ejemplo, del SSP es que todas las reuniones las hacíamos en línea porque no había espacio para estudiar. Entonces, y aquí nada, acabas una clase y dices, bueno, tomamos esa hora para avanzar en la presentación. Entonces, la mayoría de los trabajos los haces con la gente en presencial. Y eso también es una gran ventaja del edificio, que tiene muchísimas aulas para estudiar. Qué bueno. Y muy Y práctico. además muy diáfanos, son todas muy luminosas, dan a la calle Muy grandes luminosas. cristaleras. Sí, Suena sí. muy Y buena, es además, muy te apetece. agradable para estar dentro estudiando, trabajando, dando clase. Y además, como tú dices, Zona Gonzalo, bastante céntrica. zona súper céntrica, buenísima. Que además, bueno, no sé si tú vivías por aquí cerca, pero muchos alumnos del IE, del máster y no del máster, incluso los que se tienen que ir a estudiar a la Torre, eligen vivir por esta zona. Sí, yo vivo más en el centro porque cuando hice SSP tienen un campus ahí cerquita, pero también tenían el que está más afuera, que no Sí. sé exactamente dónde. Pero entonces, cuando yo estudiaba allá, nadie estaba allá porque es una zona muy rural, todo el mundo estaba en el centro. Entonces yo llegué y encontré donde yo conocía, ¿no? Que era más por el centro. Pero sí, la gente aquí es como ya una pequeñita ciudad. Sí, Todo el mundo se conoce. Si vas en Velázquez y caminas 2 minutos, tal vez ahora no, porque ya acabamos sí, la las gente ya clases. se ha ido. Pero si no, seguro que te encontrarás a gente. Todos los bares, restaurantes de Todo, la zona todo, todo. conocen perfectamente a los No, estudiantes de sí, IE. sí, tienes restaurantes y diferentes tiendas que te hacen descuentos también. Gavana también está por aquí, ¿no? Gabán está por ahí. Bueno, eso me han dicho, yo no. Eso me han dicho un amigo, ¿no? Y ya, ¿cómo ves tu futuro? ¿Qué se te presenta ahora? Me gustaría darte una respuesta muy precisa, pero es que como tuve que estudiar mucho, ahora estoy empezando, bueno, ya empecé, pero estoy en toda la fase de aplicar Ok. y entonces a mí me gustaría mucho quedarme aquí porque con la reputación que tiene el IE y tener la oportunidad de poder hablar español, pues obviamente te dan muchas oportunidades aquí para trabajar, pero también estoy ya aplicando un poquito más a Italia. No me quiero regresar a Francia aún, que quiero continuar con esa experiencia internacional que tuve en los estudios, que es algo que me gusta a mí y que quiero desarrollar aún más. Y entonces, nada, estoy aplicando en el sector privado, en todo lo que es análisis de market analyst, data analyst, business developer, un poco en finanza también. Y bueno, con suerte ya un poco encontraremos ya lo que me voy a dedicar a Lo hacer. que te vas a Sí. encontrar. Hablas español, francés, por supuesto, inglés, algo de italiano has dicho también. Algo en italiano, Alemán, ¿algún otro idioma? Nada, alemán, nada. ¿Has Alemán, estado en Alemania? sí, intenté, se lo juro. Pero Intenté. incluso antes de la universidad, has tenido experiencias fuera de Francia, ¿no? Sí, porque yo nací en Francia, pero no me crié en Francia. Ujú. Viajé mucho, un tiempo en México. Entonces, De por ahí eso. viene De ahí alguna viene palabra. alguna palabra. Y me estoy esforzando, ¿eh? Que Laurita no le he sacado aún. Pero no, entonces sí, tuve la oportunidad de viajar mucho. Mi liceo es en Sudáfrica, por ejemplo. Joder. Es que es una experiencia Joder. interesante, ¿eh? Sudáfrica. Entonces, de ahí el inglés. Y nada, llegas a estudios superiores con 3 idiomas y es una gran oportunidad. Total. Y el hecho de por qué elegí el IE, pues también porque con el perfil que tenía yo, muy internacional, de haber viajado mucho y de haber estado con gente de diferentes nacionalidades, encajaba mucho en el IE y es algo que quise continuar, ¿no? Con esa experiencia. Te abre muchas ventanas, supongo, ¿no? Bueno, muchas puertas, mejor dicho. Tener También, ventanas, también. puertas. Pero tener 3 idiomas que controlas, me imagino que la gente te dirá que es un buen... Sí, te ayuda mucho porque siento que, por ejemplo, el alemán, que lo practicábamos, creo que los alemanes sí hablan muy bien inglés y entonces si no hablas alemán, aún hablando inglés, Sí. tienes la oportunidad de conocer muy bien a las personas. Yo pienso que aquí el hecho de hablar español te da la oportunidad de verdaderamente conocer a la gente, ¿sabes? Sí. Y ver como la gente en su estado natural, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de hablar español y entonces muy fácil la adaptación aquí en Madrid. Pero el IE también te da la oportunidad de tener clases en español para desarrollar tu nivel y eso es una cosa muy buena porque creo que si vienes a un país
sería un poco Paso atrás, no. sí, no, y también Y además de no aprender la lengua, Claro. ¿no? Y sobre todo en un país como España, que es tan abierto, que la gente, que tú puedas hablar el idioma local, yo, como tú has dicho, creo que te abre muchas puertas y te permite conocer muy bien a Y lo a la valorizan gente. mucho. Claro. Les gusta cuando hablas español. Claro. Total. Entonces es una gran oportunidad. Pues a ver si suerte con las aplicaciones que te cojan a ti, porque ya te vemos, eres casi más español. Estás a un par de años de celebrar ya que juegas España contra Francia y vas con España. Bueno, yo creo que para eso queda un poco más, ¿eh? No, sí, creo que sí. Bueno, Charles, gracias por estar con A nosotros. ustedes, muchas gracias. Ha sido una entrevista súper interesante. Hemos sabido mucho más sobre ese máster en management, sobre tu experiencia internacional. Me ha parecido súper interesante. Sí. Y sacamos un montón de conclusiones. Lo veréis en los clips que saldrán ahora en TikTok, en Instagram, en todos lados. Estáis muy atentos. Ya sabéis, si queréis otros invitados, tenéis algún amigo, vosotros mismos queréis sugerir para venir aquí a MS Academy, estáis más que invitados. Tenéis que escribirnos por nuestros canales privados en cualquier red social. Y estáis súper invitados. Muchas gracias por ver la entrevista. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, todo lo que siempre se dice. Y nada, os esperamos Fácil. en el próximo Special Ones. Más veranos, aquí seguimos, ¿eh? Bueno, En agosto no se va a parar. fíjate el calor que nos ha hecho hoy, que estamos aquí a no sé cuántos grados hará. Pero bueno. Esto es increíble. Así que eso, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.